¿Alguna vez te ha tocado perdonar alguna ofensa? Seguramente has perdonado, pero no has olvidado. Y quiero que me acompañes en estos próximos minutos a poder descubrir cuál es la manera en que Dios perdona. Vamos a aprender juntos que el perdón que el ser humano ofrece no es el mismo perdón que Dios ofrece hacia la humanidad. Soy Giovanni Domínguez y quédate conmigo en estos próximos minutos y aprendamos juntos de este interesante tema. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo primero que tenemos que investigar es gracias a quién obtenemos la salvación. Y podemos ir a la Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice este versículo que estando nosotros muertos en los pecados, sin esperanza, gracias a Jesucristo, que vino a pagar un precio de muerte en la cruz, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos ser salvos sin merecerlo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuánto costará la salvación? Porque en muchas ocasiones se le pone precio a la salvación. Algunos piensan de que por hacer buenas obras, por dar grandes cantidades de dinero en caridad, uno puede ser salvo por esas buenas obras. Y si esto funcionara de esta manera, solamente se salvarían los que tengan mucho dinero. Pero vamos a ver que en la palabra de Dios nos dice todo lo contrario con respecto al precio de la salvación. Y nos dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, dice, gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente. Pero eso sí, como lo hemos estudiado anteriormente, no es a la fuerza. Es una invitación, es un regalo, porque ahí dice por gracia. Cuando nosotros leemos por gracia en la Biblia, es un regalo de Dios que nos lo da totalmente gratuito para aquellos que lo quieran aceptar. Entonces, la salvación es gratis y está al alcance de todos siempre y cuando lo acepten. ¿Qué reconocimiento debe experimentar el pecador? Para poder responder esa pregunta, que es algo esencial para poder alcanzar la salvación y el perdón, nosotros podemos encontrar el siguiente pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 del versículo 10 al 14. Y es el mismo Jesús quien está hablando en esta parte y dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana
doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces aquí tenemos el ejemplo de dos personajes, uno que era fariseo y uno que era publicano. Pero miren la resolución que Jesús da a esta enseñanza en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que quiere Dios de nosotros es un arrepentimiento genuino de nuestra terrible condición en este mundo, que somos pecadores, que no hay alguna manera de poder borrar esos pecados si no es a través del perdón de Dios únicamente. Pero ¿qué decía este fariseo? Decía: gracias Dios, porque yo no soy como aquel. Yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí me comporto. Pero dice de que el publicano, estando de lejos, aún no se atrevía ni siquiera a acercarse, sino dice que se daba golpes de pecho y reconocía la terrible situación en la que se encontraba y pedía misericordia y perdón a Dios. Entonces, lo que nos enseña aquí Jesús es de que cuando nosotros vamos a Él, vamos con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, y vamos con toda sinceridad, no enalteciéndonos, no haciéndonos valer por todo lo que somos o por todo lo que sabemos, a sabiendas de que todo proviene de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. ¿Qué nos ofrece Dios? En estos momentos, ahorita tú que estás escuchando este mensaje, Dios te hace una invitación. En Isaías 1:18 encontramos la siguiente invitación: venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación que Dios te hace en este momento dice: ven a mí luego, no vengas a mí mañana, ven ahora mismo, así como tú estás. No importa cuán cantidad de pecados traigas. Dice: si tus pecados fueren como la grana. ¿De qué color es la grana? Es de un color rojo intenso. No hay rojo más intenso que el color de la grana. Si tus pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero para que tus pecados sean limpios, para que toda tu maldad se pueda corregir, se pueda limpiar, dice: venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿De qué manera estamos a cuentas con Dios? ¿De qué manera vamos a Dios? Lo hemos leído en San Juan 3:16, cuando dice: el que creyera en Él, en Jesús, no se pierda, para que no se pierda. Lo que nosotros necesitamos es creer, ponernos a cuentas con Dios, y solamente Él va a poder blanquear todas nuestras faltas. Y no importa qué tan grande sea el pecado que nosotros tengamos. Probablemente hemos escuchado en alguna ocasión esa frase donde dicen: tú no mereces el perdón de Dios, el pecado que tú has cometido es muy grande y ni Dios lo puede perdonar.
Pero ¿saben qué? Esa es una mentira. Porque la palabra de Dios dice que aunque tus pecados sean tan intensos como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la oferta que Dios nos hace en estos momentos. ¿Quieres librarte de ese peso de culpabilidad por tener malas decisiones en la vida? ¿Por esos errores que cometiste? Ve a Jehová, ponte a cuentas con Él y tus pecados van a ser perdonados. Lo maravilloso de recibir el perdón de Dios es de que no todo termina ahí. También hay una promesa de por medio. Lo encontramos en Ezequiel 36, 26 y 27 y dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios promete no solamente perdonar nuestros pecados, sino también Dios promete darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, donde ahora Dios va a instalar su espíritu, porque hemos creído en Él. De esa manera es donde nosotros empezamos a experimentar una verdadera conversión. Gracias al perdón de Dios, ahora también experimentamos una conversión llena de bendición y lo empezamos a vivir, lo empezamos a sentir a partir de ese momento. Hay algo indispensable para que el perdón de los pecados se puedan llevar a cabo por parte de Dios. Y dice en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Necesitamos primero arrepentirnos. Es importante el arrepentimiento en nuestra vida. Si vamos ante Dios, si pedimos perdón de nuestros pecados, pero no nos arrepentimos, inconscientemente ya estamos pensando que lo vamos a volver a hacer, porque no me he arrepentido de los errores que cometí. Es importante ir a Jesús, confesar nuestros pecados, pero con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento de no lo quiero volver a hacer, no quiero volver a estar otra vez en ese error. Solamente de esa manera Jesús nos dice: anda, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Es esencial, es la recomendación que está escrita en el libro de Hechos. Es importante el arrepentimiento. Lo cierto es de que todos necesitamos ser perdonados. Todos los días cometemos errores. Esos errores han traído fatales consecuencias que nos siguen hasta el día de hoy, consecuencias que nos estresan, consecuencias que nos cansan y también que nos pueden estar mortificando por dentro. Todos necesitamos ser perdonados. ¿Y qué mejor que recibir el perdón de Dios? Cuando nosotros vamos a Dios con todo ese montón de pecados, Dios nos da paz. Dios nos da su perdón
y nos promete ir transformando poco a poco ese mal carácter que nosotros tenemos. Cuando en la palabra de Dios escuchamos la invitación que nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es una decisión que tenemos que tomar en estos momentos. Queremos seguir enfermándonos por dentro y vivir con esos resentimientos, con esa culpabilidad, o en estos momentos también podríamos tomar la decisión de poder ir a Jesús, entregarle nuestras cargas y poder vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Te invito a que puedas compartir este mensaje con otras personas que probablemente estén experimentando estrés, estén experimentando resentimientos y necesiten ayuda espiritual. Que tú lo puedas compartir con algún amigo, con algún familiar. Y recuerda que ante una multitud de opiniones, la Biblia va a tener la última palabra.